Capítulo número 20, hermanos, verso 35. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Qué bueno que hay un buen número de hermanos. Algunos se quedaron demasiado bendecidos con la vigilia, que estuvo preciosa. Amén. ¿Cuántos salieron bendecidos, hermanos? Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos el ánimo de seguir buscando al Señor. Son tiempos finales, son tiempos difíciles, son tiempos de batalla, pero sabemos que el más poderoso está con nosotros. Amén. Para sustentarnos y ayudarnos en todo momento. Hoy quiero hablar de un aspecto muy importante, que es el principio de dar. El principio de dar. Hechos 20:35 dice: y tened presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Leo de nuevo: y tened presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor añada aún mayor bendición a su palabra. Dios, en todos los tiempos, hermano, desde el Génesis en adelante, cuando Dios visitó a su pueblo, ha dado leyes a los hombres. Desde Adán a Moisés, la ley que guardaban era lo que Dios puso en su conciencia, y posteriormente se estableció la ley mosaica, que tenía ya dictámenes específicos para el pueblo de Israel. Y todas las leyes que aparecieron y que Dios envió, dice Mateo 5:17, que fueron cumplidas totalmente por nuestro Señor Jesucristo. El Señor cumplió toda la ley. No hay un aspecto que haya quedado pendiente. El Señor vivió, cumplió la ley, y al cumplir el Señor la ley, estaba quitándonos a nosotros el compromiso de estar bajo el yugo de la ley, porque el Señor nos permite ahora estar, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, que es la ley en la gracia, y eso es totalmente diferente. En el tiempo en el cual estamos viviendo, las leyes vigentes son, entre otras, por supuesto, la ley de la fe. Esa es una ley que está vigente. El creerle a Dios, el creer y aprender por el Espíritu a tomar aspectos que ni siquiera vemos, que no son sustanciales aún, pero es allí donde aparece la verdadera fe. Porque el concepto de fe que nos da Hebreos 11:1 es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso usted lo sabe ya sobradamente. Pero ¿cómo cuesta, hermanos, tener certeza en lo que se espera? Porque cuando digo certeza en lo que se espera, estoy hablando de que de momento es incierto, que no es seguro. Pero cuando es por medio de la fe, y el cristiano tiene el testimonio del Espíritu Santo, que le ha dado la promesa, entonces la fe sí nos tiene que hacer creer aún lo que no hemos visto con nuestros ojos naturales, algo que está por venir. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Eso está vigente. También está la ley de Cristo, que es la ley del amor. Y esa ley, hermano, hay que trabajarla mucho, porque la iglesia, decía anoche, si usted recuerda, la iglesia ha sido tan atacada por el diablo que la iglesia ha perdido su amor. Y me recuerdo de hermano pastor Gamaliel Duarte, pastor de la iglesia Elim de Chicago, que en un estudio pastoral él contó con un sentimiento de tristeza y de espanto a la vez. Él nos comentó que Dios le había dado una visión terrible, hermano, hablando precisamente sobre el tema del amor, que la iglesia tiene que crecer porque ese es el fruto del Espíritu. Pero decía hermano Gamaliel que Dios le mostró en revelación, y eso lo dejó a él espantadísimo, que el ataque del enemigo es solo, oiga, el ataque del diablo es solo para hacer tropezar al cristiano. Eso vio él en visión. Le dijo el Señor: mira cómo está atacando el diablo y mira cuál es la reacción de mi pueblo. Y él vio cómo aparecían demonios, potestades que hacían caer a los hijos. Pero lo que a él lo espantó, hermano, fue ver que los que mataban a los cristianos no eran los demonios, sino que eran los mismos hermanos en Cristo. O sea que el trabajo de maldad fue peor en el pueblo que en los mismos demonios.
Y eso yo no lo olvido cuando él lo compartió, porque me quedó muy grabado en la mente. Y decía, la iglesia tiene que volver al aspecto del amor para cumplir de esa manera la ley de Cristo. Entonces ahí tenemos leyes que están siendo escritas en nuestra mente y en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y cuando Dios decreta una ley, lo hace en base a un principio eterno. Eso tómelo en cuenta. Cada vez que Dios da ley, detrás hay un principio. No puede haber ley si primero no hay un principio que lo respalde, porque Dios es ético en todo lo que hace. Si Él no tiene la sustancia de lo que va a pedir, Dios no lo pide. Mire qué ético es el Señor en ese sentido, que Él primero busca tener, y Él lo tiene todo porque es Dios, pero Él busca el fundamento para luego poder poner la ley, porque eso era en lo que el Señor discrepaba con los fariseos, porque decía, ustedes le imponen cargas a los hombres que no están dispuestos a tocarlas con un solo dedo. Ustedes quieren que el pueblo viva lo que ustedes no pueden vivir. Y esa era la confrontación fuerte, hermano, porque el Señor estaba de alguna manera discrepando con un pensamiento que no estaba acorde al principio que Dios mismo había establecido, de que para decretar una ley primero tiene que haber un principio eterno. Y por eso encontramos una ley que es la que estoy compartiendo hoy. Gálatas capítulo 6 y versículo número 7, acompáñenme por favor. Gálatas 6, 7. Ahí encontramos una ley que dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? ¿Ya llegó al versículo? Respóndame, hermano, por favor. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? No oigo. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Oiga, al principio. A esto se le conoce como la ley de la siembra y la cosecha, la cual se basa en un principio eterno de Dios, que es el principio de dar. Dios mismo fue el primero en practicar este principio. Él fue el primero, hermano, que practicó el principio. Antes que hubiera cualquier acto humano, Dios comenzó a practicar este principio. Apocalipsis 13:8 nos dice cómo Dios planificó dar lo que más amaba, que era la vida de su Hijo, de su unigénito, el único en su género, de su primogénito. Y el Señor dice en Apocalipsis 13:8 que Dios planificó dar lo que más amaba, cumpliéndolo en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué dice la palabra? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que nosotros tenemos que ser misericordiosos, como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, siendo el dar uno de los principios que se derivan de los atributos de Dios. Él quiere que seamos como Él, o sea, que nos demos, porque dice Filipenses que el Señor se despojó, dejó su gloria, dejó su deidad replegada en cierta manera, y dice Filipenses que se humilló hasta lo sumo. Mire qué vaciamiento ese. Se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, y no bastándole estar en condición humana, se hizo aún más bajo, tomando forma de esclavo, dice la palabra doulos, forma de esclavo. Se dio el Señor de esa manera. Eso es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en esa forma, en humillación. Y ahora Él viene y quiere que seamos como Él, o sea, que nos demos. Y la Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios son de paz y de bienestar para con nosotros. Y por tal motivo, en la palabra nos damos cuenta que algunos de los tesoros que Dios da con el propósito de hacernos el bien aparecen plasmados en la Escritura. Lo primero que Él dio fue a su Hijo para mostrarnos su amor y su gracia. Pero luego viene el Señor y envía sabiduría para gobernar de acuerdo a su voluntad. Esa sabiduría que le dio a Salomón trajo la vida eterna
para que permanezcamos siempre con Él. Nos dio el aliento espiritual para fortalecer nuestro hombre interior y así poder deleitarnos en su presencia. Nos dio su nombre para que por ese nombre fuésemos salvos. Nos dio su paz para que fuésemos guardados en nuestra mente y corazón. Nos dio una tierra que conquistar para que aprendamos a pelear por nuestras promesas. Nos dio su cuerpo y su sangre para remisión de nuestros pecados y como una esperanza purificadora del Hijo de Dios, como lo es la Santa Cena. Y se dio a sí mismo y con Él nos dio todas las cosas, todo lo que existe. Entonces nos damos cuenta en estos ejemplos que Dios tiene ese bendito espíritu de dar y Él quiere que nosotros también aprendamos a ser como Él, ya que a través de ello vamos a alcanzar muchos beneficios, innumerables beneficios, pero sobre todo vamos a alegrar el corazón del Padre. Por eso es que el diablo ataca tanto la mente del cristiano, para que no sea dadivoso, porque sabe el diablo que el dar agrada al Padre. Y el enemigo odia que la iglesia agrade al Padre. Y por eso ha puesto muchas veces avaricia en el pueblo, falta de voluntad para darle a Dios como Él merece. Ha puesto indiferencia para que el pueblo no pueda percibir la o las necesidades de la misma obra que es de Dios. Y entonces comienza un conflicto tremendo. Pero el cristiano fiel, el cristiano que tiene revelación y que desea ser como el Señor, ese cristiano va a recibir del Espíritu principios que lo van a encauzar para que pueda dar. ¿Darle a quién? Número uno, a Dios. Darnos a Dios, porque Él es el dueño de nuestra vida y de todo lo que tenemos y somos. Por lo tanto, Dios demanda, oiga la palabra que estoy utilizando, Dios demanda que demos. En algunos casos como mandamiento, en otros casos voluntariamente, como ofrenda de paz. El hebreo shalom, tiene una derivación que es shelem, que significa paz, prosperidad voluntaria, que se ofrecía en el antiguo pacto. Y hay aspectos, hermano, que Dios nos pide muy encarecidamente. Proverbios 23-26 dice: hijo mío, dame tu corazón. Porque no va a pensar que cuando hablo de dar me refiero solo a dar dinero. Es parte de nuestro compromiso con Dios. Pero Él dice en primera instancia: hijo mío, dame tu corazón. ¿De qué serviría lo económico? Como me dijo una persona un día que encontré en el Parque Central, me dijo: pastor, yo estoy alejado. Yo lo conocí hace tiempo. Después se alejó él del Señor, se alejó de la iglesia. Y me dice: mire, pastor, yo no tengo ni voluntad para ir, yo ando perdido. Pero hice una promesa de darle a Dios por lo menos mis diezmos. Y le dije: hermano, si tu corazón no es dado, con todo respeto, tus diezmos a Dios no le interesan. ¿Para qué quiere Dios lo económico? Si lo económico nos sirve a nosotros, Él busca primero el corazón. Y hay el corazón que ama a Dios y también provee lo económico. Ese es un corazón agradable al Señor, hermano. Una ofrenda especial para Dios. La Biblia enseña que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Por eso debemos dárselo para que Dios lo guarde. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué cosa dice? La vida. Yo he estado enseñando, hermano, y espero que usted de verdad haya tomado la palabra, porque el Señor viene pronto. Los acontecimientos mundiales, ya leyó por el Facebook, una tormenta solar, y eso puede ser la tormenta que habla Apocalipsis, que Dios ordenó que se quemara la tercera parte de la tierra. Pero antes que eso suceda, la iglesia tiene que ser levantada. Y ya los científicos están viendo que eso viene para la tierra. Entonces, ¿cuánto tiempo nos quedará acá?
Y es cuando el diablo ha empezado a apuntalar a los cristianos. Y si usted no anda listo, le va a manchar las vestiduras, le va a manchar el corazón y se va a quedar para la tribulación, hermano. Se lo digo con toda verdad, porque Dios a mí me envió a predicar verdad a este púlpito. Si usted se deja contaminar y pierde la blancura del vestido de novia, usted se queda para la tribulación. Y eso yo no se lo recomiendo a nadie, porque es un molino de carne donde Satanás se va a enseñorear y va a destruir física y espiritualmente a mucho pueblo que tuvo la oportunidad de ser la esposa del Cordero, pero no lo logró. Se quedó en el sprint final. Es momento de ver a Cristo. Es momento de cerrar nuestros ojos a lo humano. Es momento de cerrar nuestros oídos a la voz del diablo, a la voz mentirosa del hombre, y empezar a ubicarse en el propósito de Dios para que nuestro corazón esté guardado, para que nuestros ojos puedan ver sus caminos, porque el camino del Señor es derecho, el camino del Señor es de integridad, el camino de Dios es de prosperidad. Usted reconoce cuando una persona está bajo la bendición de Dios, no solamente por su progresión económica, por su prosperidad, sino por lo que tiene del Señor. Yo aprendí por principio, que me enseñaron mis pastores, la ministración al alma, no en el sentido de confesar pecados, sino la ministración de fortaleza que uno recibe de personas. Hay personas que en ocasiones me hablan, me dicen: hermano, ¿me permite usted orar? Yo primero observo cómo está su vida, porque si su vida está en desgracia, ni siquiera lo escucho, hermano. ¿Qué me puede ministrar uno que está peor que yo? Eso es lo primero que hay que ver. Cuando alguien se acerque a hablarle, observe cómo está su vida. Si usted lo mira un campeón en el Espíritu, predicando a Cristo, atrayendo al Espíritu Santo, sanando corazones enfermos, buscando a los perdidos que están hundidos en la basura y en la porquería del diablo, entonces óigalo. Pero si es un desgraciado, hermano, que está peor que usted, no permita ni siquiera que sus palabras penetren su mente, porque así es como se va a perder la limpieza de corazón. Y muchos no van a poder ver el camino del Señor en el tiempo final. Dios quiere entonces que le demos nuestro corazón. Dios quiere que le demos nuestro amor. Antes que le amáramos a Él, Él nos amó a nosotros. Por lo que ahora podemos amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma y fuerzas, ya que ese amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que mora en nosotros. Es que, hermano, qué lindo es cuando hay presencia de Dios. Y le dije: Señor, que tu presencia descienda, Espíritu Santo, por favor llena el templo de tu presencia, que se mueva tu Espíritu. Y me dijo el Señor: es que la presencia no desciende, la presencia está en todos los que están ahí, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermano. ¿Sabe cuándo se llena este lugar de la presencia de Dios? Cuando todos venimos. Porque todos tenemos morando dentro al bendito Espíritu Santo. Usted es el que trae bendición a este lugar. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor, Dios Todopoderoso. Hay que darle entonces nuestro amor al Señor. Él pide también que le demos adoración. Juan capítulo 4, no lo vaya a buscar, deja ver que Jesús le pidió a la samaritana, usted conoce el pasaje, le pidió a la samaritana que le diera de beber. Esto es figura de la adoración. Le dijo: mujer, dame de beber. Pidiéndole el Señor algo, figura de la adoración. Dios tiene sed de adoradores. Dios tiene hambre y sed de un pueblo en el Espíritu que se levante para tributarle lo que Él merece. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo, reconocerle como el único digno de toda la gloria y la honra, reconociéndonos que fuera de Él nada podemos hacer y que tenemos que vernos en cierta manera, hermanitos, bajo una presión, si usted quiere llamarle, bajo una santa obligación de adorar al Señor en todo tiempo, en las buenas, en las malas, levantar nuestras manos al cielo y declarar que Él es el Todopoderoso, porque Dios se complace, hermano, en gran manera. El Señor se complace cuando ve un pueblo comprometido que le tributa alabanza y adoración, reconociendo que Él es digno, porque mi adoración es mi reconocimiento de que mi Señor merece eso y mucho más. Amén, hermanos.
Dios pide también del pueblo el diezmo y las ofrendas, para que haya alimento en mi casa y provisión para los ministros. Eso dice Malaquías 3:10. Para que haya alimento. Ahora el alimento es la palabra de Dios. Cuando hay un pueblo fiel, Dios envía su palabra. Cuando hay un pueblo que tiene revelación, Dios envía su palabra. Y eso es importante, hermano. Eso es necesario que el pueblo lo aprenda bajo revelación. Porque dar un diezmo sin revelación es una carga. Dar un diezmo sin saber a quién se le da, eso no se lo aconsejo a nadie. Es cargoso, es molesto. Pero cuando usted tiene la revelación, usted se despoja de lo que sea, porque entiende que aquel que está recibiendo, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, dice Hebreos, pero hay uno de quien se da testimonio, el Señor Jesucristo, que mira con misericordia a un pueblo que obedece su mandamiento y que le da al Señor lo mínimo, porque dar el 10% de un 100% que Dios me da a mí, hermano, eso es nada. Cuando yo veo la dignidad de Dios, me pongo a pensar y digo, Señor, debiera ser al revés. Te deberíamos de dar el 90% y quedarnos nosotros con el 10%, porque tú eres el grande. Pero el Señor conoce de alguna manera la batalla humana que pasamos, y Él viene y nos habla y nos dice: traigan el diezmo y la ofrenda al alfolí. Traigan eso y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿cuánto pueblo ha sido atrapado y encadenado con el pensamiento de que yo no doy porque no me alcanza? Y no te alcanza porque no das. Porque cuando uno trae en primera instancia, yo eso lo enseñé hace algún tiempo, no sé si lo he vuelto a recalcar, pero yo enseñé que cuando recibimos algo, que tomemos ese recurso, hermano. Cuando te dan tu salario, cuando recibes el pago por un servicio prestado, oigan esto y pónganlo a prueba. Yo meto las manos al fuego de que eso es verdad. Cuando recibas algo de una vez, dile: Señor, yo aparto lo que es tuyo y guárdelo en un lugar, y va a ver cómo Dios va a redimir el 90% que le queda a usted. Va a ver cómo Dios le va a prosperar eso, porque le está dando al Señor en primera instancia. Pero algunos caen en el error. Hay gente fiel que da su diezmo, pero son atacados por el diablo, y hay quienes dicen: yo voy a prestar aunque sea lo del diezmo, después lo repongo. Ese ya es un ataque diabólico, hermano, porque lo de Dios tiene que ser santificado, tiene que ser apartado. Póngalo a prueba así, de esa manera, y ahí va a ver si no le duplica o le cuadriplica a Dios lo que usted recibe. Pruébelo, porque es un principio divino. Dios se agrada de un pueblo que da de esa manera, porque Él también pide lo material. Es más, Proverbios 3:9 dice que Él pide las primicias de los frutos. Esto nos habla de dar lo mejor de nuestro tiempo. No solo son cosas materiales, y esfuerzo en la obra, hermano, atendiendo las necesidades de la iglesia, pero también las de nuestra casa. Dios quiere que con nuestras primicias y frutos podamos honrarle a Él. Y también pide al Señor algo que es terrible. Dios pide de nosotros lo que más amamos. Por ejemplo, a Abraham le pidió lo que más amaba. ¿A quién le pidió? A su único hijo. ¿Se lo rehusó a Abraham? No. Es más, Hebreos enseña que Abraham sí sacrificó a Isaac, hermano. Por eso él dijo: vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Pero dice que Isaac regresó hasta el tercer día. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el monte Moria? Yo sí creo que ese hombre sacrificó, y dice: porque no me rehusaste a tu hijo. O sea que se lo entregó. No solo tuvo la intención, Él le entregó a su hijo. Porque Dios quiere que presentemos las cosas que en nuestro corazón ocupan lugares especiales, sabiendo que el único por sobre todas las cosas es Dios. Es el pensamiento, mi hermanito amado, de darle lo mejor al Señor. Yo le hago una pregunta: ¿qué envió Dios en rescate por nosotros? ¿Mandó lo peor del cielo? ¿Qué mandó? Lo mejor. ¿Quién puede ser más grande que el protótocos, dice el griego? Aquel que es primero en prioridad y soberanía. ¿Quién era más grande que Él? Nadie. Y el Padre toma
lo más caro del cielo para enviarlo por lo que no tenía ningún valor. Eso es tremendo, hermano. Entonces mire cómo hay que aprender a darle a Dios. ¿Trae beneficios esto? Lucas 6:38. Ahora sí, acompáñenme. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Diga conmigo eso. Repita conmigo. Dad y se os dará. Pero ¿a quién dice que le van a dar? ¿Cómo dice ahí? Dad y se os dará. Entonces, ¿a quién le va a dar Dios? ¿Al qué? Al que da. ¿Le dará Dios al que no da? Pues en ocasiones sí, porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel, dice. Pero el principio y la norma es: dad y se os dará. Pero oiga, ¿cómo? Porque Dios le da al que no da también, porque dice que Él hace caer la lluvia sobre buenos y malos, porque nuestro Dios es muy misericordioso, hermano. Pero al que da de corazón y específicamente para Él, a este le da medida buena, abundante, apretada y remecida. Dad y se os dará medida buena. ¿Cuántos quieren recibir medida buena? Abundante, apretada. ¿Qué significará eso de apretada y remecida? Miren, hermanos, apretada da lugar a pensar tantas cosas, ¿verdad? A veces nuestro bolsillo está flojo, solo tenemos un billetito de 20 quetzales, pero cuando Dios lo bendice, su bolsillo está apretado, porque Dios le ha dado de una manera sobrenatural, apretada y remecida. Eso significa lo mejor, lo escogido, lo apartado. Dios lo prepara para aquel que ha aprendido a darle como Dios y a honrarle de la manera que Él merece. Aún el hecho que Dios haya dado a su hijo está relacionado con el hecho de que Abraham no le negó el suyo. Mire qué trascendental fue la obra de ese hombre que le llama a la Biblia el padre de la fe, que Dios le pide a su hijo y no se lo rehúsa. Entonces Dios piensa: si este hombre imperfecto no me rehusó su hijo, tampoco yo voy a rehusar al mío. Y envía al Señor Jesucristo, de alguna manera correspondiendo al acto de un humano que en debilidad tampoco rehusó lo único que poseía. Si nosotros escuchamos, hermanos, y practicamos las palabras del Señor Jesucristo y ponemos los cimientos, los principios de nuestra casa sobre la roca, esta va a permanecer firme a pesar de los vientos y a pesar de las tempestades. Una pregunta más: ¿qué actitud debemos tener para dar? ¿Cuál va a ser mi actitud para darle a Dios? Romanos 12:8. Romanos 12:8. Ahí va a encontrar usted cuál es la actitud que debe tener un hijo para darle al Señor Dios Todopoderoso. Y ahí está plasmado en la Escritura, lo dice claramente Romanos capítulo 12 y versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Pero del que reparte, o sea, del que da, ¿cómo dice que tiene que hacerlo? ¿De qué manera dice la versión bíblica que usted tiene? Que lo haga, ¿cómo? Aquí dice con generosidad. Oiga la Nueva Traducción Viviente. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Pero mire qué lindo: si tu don es dar, hazlo con generosidad. Otra versión dice con liberalidad. Es un don de Dios, según la gracia que nos es dada. Las palabras que se utilizan en este verso
es una palabra, una expresión griega, en aplotes, que significa o puede traducirse como dar con desprendimiento, dar en generosidad, dar por dadivosidad, pero sobre todo dar con libertad. Eso es fundamental, porque Dios nos pedirá según la bendición que Él nos ha dado. Dios jamás te va a pedir lo que Él no te ha dado. Él primero te da y después te pide. Deuteronomio 16, leamos ese pasaje que es interesante. Deuteronomio 16, versos 16 y 17, por favor. Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. Dice la palabra bendita del Señor: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará. Está hablando de 3 niveles: la fiesta, el tabernáculo, y está diciendo cada 3 años vendrá todo varón. Esta era una orden, esta no era una sugerencia, era una orden enviada por Dios. Gracias, hermanita. Se presentará todo varón, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Verso 17: cada uno con la ofrenda de su mano, oiga, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y eso lo confirma David cuando dice: de lo recibido de tu mano, de eso damos. Hermano, es justo dar donde hay necesidad. Yo he sabido de personas, incluso me han consultado por vía telefónica. Hay gente que quizá no entiende, están todavía en una etapa, en cierta manera, de ignorancia. El que no entiende porque está en ignorancia, y me llaman y dice: Pastor Luis, me escuchan por la radio, gloria a Dios, ¿verdad? Mira cuántas personas llaman, hermano. Palabra que ha restaurado, palabra que ha bendecido a muchas almas. Un pastor del sureste mexicano me llamó y me dice: hermano, qué bendición escucharlo, porque usted es para nosotros un maestro en teología y hemos aprendido de usted. Yo lo escucho todos los días, anoto, y es una fuente de bendición para nuestro ministerio. Eso trae contentamiento al corazón, hermano, porque el Señor es el que escudriña el corazón. Él conoce la entrega, Él conoce la dedicación por la obra y el estudio por la palabra, y a mí me bendice saber que muchas almas están recibiendo del Señor. Amén. A usted le bendice también eso, porque son muchos los que reciben, pero me llaman también. Ese es el punto, ese me estaba olvidando. Pastor, tengo una duda. Sí, mi hermano, dígame. Viera, yo asisto a una iglesia, no le quiero decir cuál es, está bien, respeto eso. Pero viera, hermano, que yo escucho las necesidades que hay en la televisión nacional e internacional, que piden ofrendas para seguir difundiendo el mensaje, y yo siento, hermano, dar. ¿Qué opina usted? Y le dije: mi hermano amado, usted tiene que pagar donde come. Vaya a probar usted comer a Campero y pague en McDonald's y a ver qué le dicen. Usted tiene que pagar donde se alimenta, hermano, porque si no, esto es piel con infiel y está negando la fe de Cristo. Eso dice la Biblia. Hay que tener orden hasta en eso, porque la palabra tiene principios claros de cómo se le debe dar a Él. Dios nos recuerda de dónde nos sacó. Él nos sacó de Egipto, que es figura del mundo, y desea que el que se presente a Él no lo haga con manos vacías, porque, hermano, sin Cristo, y no se vaya a ofender conmigo, sin Cristo nosotros éramos estériles, sin fruto. Pero mire cómo cambia la mentalidad al venir a Cristo, hermano. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué sucederá? Éramos estériles, sin fruto para Dios. Por eso ahora nos dice que no seamos escasos. Esto es, ahora que el amor o el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, ahora podemos dar con gozo para nuestro Dios. Y la palabra gozo es del griego chara, que significa lleno de gozo. Dice 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 4: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Preste mucha atención al texto.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Mire cómo le llama Pablo. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo estaban estos macedonios, hermano? No estaban holgados, no estaban en etapa de abundancia. Dice que estaban en prueba de tribulación. Pero dice que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pidiéndonos, se acercaban con Pablo y con los discípulos. Ay, le rogamos, reciban mi ofrenda. Yo les suplico, apóstoles, decían a Pablo, reciban mi ofrenda. Un pueblo en extrema pobreza, en prueba de tribulación, pero dice claramente acá que lo que les llevó a eso fue que tenían gozo. Eso dice la palabra. Tenían agrado para darle al Señor. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Paralelo a esto, dice Isaías 54, 1 y 2. Acompáñenme a ese otro versículo del Antiguo Testamento. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Ese estaba igual que nosotros, Israel. También ellos eran estériles. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ahí está la palabra profética. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Oiga, verso 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Eso pide Dios de un pueblo que le ha creído. Pero mire la actitud: dar con liberalidad, con gozo, dar con fe. Así como Abel por fe, dice, ofreció un sacrificio superior al de Caín. Hay que dar con amor como dio nuestro Señor, como dio el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Por qué dio a su Hijo? Lo dio por amor. En 1 Corintios 13, 3 dice el apóstol Pablo: si reparto todos mis bienes y mi cuerpo, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada. Y dice 2 Corintios 9, 7 que no hay que dar con tristeza. Lucas 6, 3 y 4 dice que no hay que darlo a conocer a otros para que sepan. Aquí en la iglesia hay gente fiel, hermano, que da de una forma desbordante, de verdad. Aquí hay hermanos fieles, yo podría apuntalarlos, pero no los apuntalo, que sé que no les gusta. Y me prohíben estrictamente: pastor, yo doy eso, pero no quiero que nadie sepa. Bíblico. Que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano que bendice. Porque el que quiere que se dé a conocer tiene otro sentir, no es amor. Es otra la intención, que lo admiren, que todos digan: oh, qué bárbaro ese hombre. Ese sí, es palabra mayor. Pero qué lindo cuando somos motivados a dar solo por amor a nuestro bendito Dios. En muchas ocasiones, hermanitos amados, Dios nos pide que le demos a través de hermanos o personas con necesidad también. Eso es justo decirlo. Yo en ese sentido me siento solvente. Cuando yo puedo ayudar, ayudo, hermano, y muy generosamente.
porque eso me ha enseñado el Señor. Mi esposa lo sabe, pasa gente a la casa que ni conozco. Ese ha sido siempre mi error. Yo tengo un corazón grande y por eso me he metido a problemas, pero el Señor me conoce y eso es lo que a mí me basta. Dios nos pide ofrenda para Él y para nuestro prójimo. Vamos a ser probados en el dar, como fue probado el joven rico en su tiempo de abundancia. Maestro, quiero seguirte, está bien, reparte todos tus bienes y sígueme. Y dio la media vuelta y se fue triste. Vamos a ser probados como este joven rico en tiempo de abundancia, y vamos a ser probados en el dar como aquella viuda pobre en el tiempo de escasez, que Dios le dijo: dale de comer a mi siervo, en tiempo de escasez. O sea, somos probados en abundancia y somos probados en escasez, y por eso yo casi he prohibido y le he querido enseñar a mi gente que no seamos humanistas, porque a veces miramos hermanos con muy escasos recursos y decimos: hermano, ay, a fulano de tal no le pidamos, hermano. No, a ella no. Si usted quiere, mejor yo doy lo de ella. Pero no hemos entendido que Dios está probando a esa mujer en la escasez. ¿Y qué tal si le negamos el derecho de que Dios la bendiga? Los que no le atinaban al sentir del Señor, cuando Elías le dijo a la mujer, Elías fue, ¿verdad? Dame de comer primero a mí. Si alguno oyó, haber dicho: ah, qué pastor más sinvergüenza es, viejo más feo, pidiéndole a la pobre viuda, sabe que no tiene, es lo poco que le queda, y viene el ingrato para hartarse el pan de ella. ¿Qué tal si Elías piensa así y le carcome el corazón y dice: mejor no, mujer, mejor ayuno hoy? Esa mujer se muere al día siguiente. Lea la Biblia. Pero como obedeció y dio todo lo que tenía en su escasez, de su escasez dio todo. Como aquella otra viuda también, ¿verdad?, que depositó 2 blancas, 2 centavitos, y era todo lo que tenía para comprar un mendrugo de pan y también morirse. Y Jesús dijo: esa mujer fue la que dio más que todos. ¿Cree usted que Dios la bendijo? Pregunto, ¿cuántos creen que Dios la bendijo? ¿Y a la viuda que le dio a Elías? No, la Biblia dice que empezó a sobreabundar todo. Hermano, que nuestro humanismo no nos eche a perder la bendición que Dios tiene para los pobres, porque dice que los macedonios, dieron en su extrema pobreza. Y Pablo dice: esta tiene que ser gracia de Dios. Solo el que tiene gracia de Dios puede dar de esa manera. Después nadie más. Pero tenemos que aprender que no es la cantidad de lo que damos, sino el corazón con el que damos para el Señor. Conclusiones, hermanitos. Dar es una de las actitudes que Dios nos pide, pero mejor si es con un corazón transformado conforme al de Él, para que sea un corazón generoso. Dios te puede dar de su gracia para dar y abundar en toda buena obra, según 2 Corintios 9:8. Hay que aplicar el principio del dar en una manera de siembra para que tengamos una vida abundante, aún para tener respuesta de parte de Dios. Como Elías, que le pidió al pueblo 12 cántaros de agua, y acababa de pasar la sequía aquella de ¿cuántos años que no llovió? 3 años. Después de 3 años, y no van a pensar ustedes que ellos tenían agua potable. Ellos recibían la lluvia, hacían cisternas y ahí guardaban su agüita, en cisternas, en pozos no vivos, ¿verdad?, solo para que recibieran el agüita, estuviera estancada y con amebas y gusanos, pero ahí estaba su agüita. ¿Cómo estarían las cisternas después de 3 años que no llovió? Y viene Elías y pide 12 cántaros de agua. ¿De dónde sacarían el agua? Yo pienso que el agua iba a estar algo enlodadita, hermano, porque era agua de charco. Pero dieron en tiempo de escasez para ser derramados en el altar de Dios. Y a cambio Dios le dio fuego para el altar, y como consecuencia fue respondida su petición, y la lluvia cayó de nuevo, porque Dios había cerrado los cielos, porque Israel había cerrado su corazón. Oiga bien eso. Entonces, hermano, Dios nos anima
para que nosotros demos para el Señor con todo nuestro corazón.